Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Miran comenzó a lidiar con muchos problemas. Por un lado, Fusun Aslambey, por otro lado Frat, por otro lado Afra, por otro lado tiene que lidiar con lo que hace Dilsa. Miran estaba tan feliz de haber encontrado a su madre que cuando veo lo que ha hecho ahora, piensa en la situación en la que me encuentro. En la última escena, Miran se sorprendió cuando escuchó que Ryan y Dilsa estaban hablando. Sin embargo, Ryan querrá proteger a Dilsa nuevamente como de costumbre y contará los eventos de manera diferente. Dilsa no le mostrará a Miran los minutos que tiene. Y de nuevo, esconderán a todos los de Miran. Mientras esto sucede entre Dilsa y Ryan, Ryan continuará guardando el secreto sobre el nacimiento de Miran. Mantuvo esta situación alejada de Miran al no decirle claramente a Miran lo que sucedió en el médico. Y si Ryan le dice esta verdad a Miran, ella sabe que renunciará al bebé y la elegirá. Mientras Azize quiere perdonar a sus seres queridos por un lado, por otro lado, están conspirando junto con Afra contra Fusun. Sin embargo, lo que Azize no puede calcular es que Afra también tiene sus propios planes. Hará planes por su cuenta. No está claro qué hará por ahora, pero si obtiene una parte de la habitación del veneno de Fusun, parece que las cosas se complicarán. Porque como sabes, cuando Fusun se mete en la mente de alguien, lo usa al máximo. Anteriormente Fian y ahora Frat. Frat se volvió de repente contra Miran cuando no había nada alrededor. A pesar de que Miran quería suavizar su brecha después de discusiones menores, lamentablemente Frat no lo permitió. El hecho de que Fusun fuera engañado por lo que dijo y fuera nominado a la presidencia nos mostró lo que podía hacer Frat. Sin embargo, el problema entre Miran y Frat pronto se resolverá. Echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ryan se arriesgó a morir por su bebé. Firmó el informe entregado por el médico y entregó su propia vida. Azize se propone mantener su promesa a Azar. Y primero llega Azar. Cuando dice que irá, Azar lo llama madre incluso si se lo reprocha. Y Azar finalmente acepta a Azize, que está tan enojada con ella, como su madre. Mientras tanto, Azize llega a la mansión para despedirse de Ryan. Mientras hablan, Miran llega y se enoja con Azize nuevamente. Aunque Miran piensa que Azize está haciendo un juego, no puede evitar decirlo de adentro hacia afuera. Después de que Azar se entera de que su madre es Fusun, comienza a comportarse lejos de Dilsa. Dilsa quiere responsabilizar a Azize de estas cosas. Azar se acerca a ellos mientras Miran y Ryan están hablando de lo que ha hecho Azize. Dice que quiere lo que ha hecho Azize. Además, Miran y Ryan se sorprenden mucho cuando dice que Fusun es su hija. Yaren se enteró de que estaba embarazada y se instaló a salvo en la mansión. Mientras habla con su madre, dice que ahora quiere quedarse en la mansión especialmente. Se esfuerza por ver los déficits de Fusun y obtener su garantía 9 meses después. Cuando Afra les cuenta a Miran y Ryan lo que pasó, Miran lamenta lo que dijo. Ryan dice que debería detener a Azize de inmediato e insta a Miran a que se vaya. Ahora Azize está en camino. Y realmente va. Firat empezó a vivir enamorado de Zeynep. Se meten en problemas en cada oportunidad y se dicen lo que quieren hacer en el futuro. Sin embargo, de repente llega una llamada telefónica que pone fin a estos hermosos momentos y lo contrario es Fusun Aslambey. Afirma que quiere reunirse diciendo que quiere contar algo sobre sí mismo. Ryan ahora ha aceptado morir. Así que incluso piensa en enseñarle a Miran a vivir sin él. Dilsa ahora escucha la puerta de Ryan en cada oportunidad. Y se disculpa con Ryan, aunque no sea sincero. Sin embargo, su objetivo es, por supuesto, intentar aprender algo de la boca de Ryan. Hizo este acercamiento fuera de lugar para descubrir qué estaba escondiendo Ryan. Miran quiere apartar a Azize del camino y regresar. Sin embargo, Azize le dice que le prometió a Azar. Miran convence a Azize de que no se preocupe por Azar diciéndole que hablará con él. Dilsa entra en la habitación de Ryan y mira por todas partes para descubrir si tiene algo que ocultar. Y encuentra el informe del médico que guardó. Mientras tanto, Ryan llega a la habitación con Ara y Dilsa se esconde. Frat va al lugar de reunión para hablar con Fusun. Fusun aconseja a Frat que se postule para la presidencia. Su propósito es enfrentar a Miran y Frat. Azar está profundamente entristecido por la partida de Azize. Nasu lo escucha, especialmente cuando piensa en cómo decírselo a su padre Nasu. Miran llega mientras Nasu sale para traer de vuelta a Azize. Y dice que trajo a Azize de vuelta. Sin embargo, Azar está muy enojado. Y está profundamente resentido tanto con Nasu como con Miran al decirle cómo lo hizo.
Miran también está muy molesto por esta situación. Y nuevamente, encuentra consuelo en los brazos de Ryan. Afra llama a Fusun y le dice que quiere reunirse con él. Fusun está muy sorprendido y muy asustado de que yo haya aprendido tanto. Masu Azife y le reprocha preguntándole por qué quiere ir. Fusun y Afra se encuentran. Fusun fue a la reunión muy asustado. Sin embargo, cuando hablan, explican que deben olvidar lo que sucedió en el pasado y darse una oportunidad. Fusun está muy feliz de haber encontrado a su hija y se abrazan. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la mansión Umut, Frat llama a Miran y le dice que hay una reunión. Miran, por otro lado, se enoja por organizar una reunión nuevamente, sin darse cuenta de él. Cuando van a la reunión, afirman que la opinión de Frat es infundada y lo que creen que está mal. Frat, que resintió esto, le pregunta a Miran por qué no escuchó, y tienen una pequeña discusión entre ellos. Miran luego va a la fundación Umut y ayuda con los preparativos con Ryan. Mientras tanto, llegan Frat y Zeynep. Sin embargo, el debate entre Miran y Frat también continúa allí. Y Frat y Zeynep se van de ahí. Zeynep realmente se dio cuenta de los eventos. Y advierte a Frat sobre esta situación. Ella le pide a Fusun que no deje que su mente se confunda. Sin embargo, Frat dice que pase lo que pase, no permitirá que Fusun lo confunda. Poco a poco, todos se están preparando para la cena de la fundación. Sin embargo, mientras se prepara, Ryan deja sobre la mesa el informe firmado por el médico. Una vez que salen, Dilsa vuelve a entrar en la habitación de Ryan, toma la foto del informe y lo coloca en su lugar. Ryan, en cambio, vuelve a entrar en la habitación, toma el informe y lo rompe. La mansión de Aslamey ahora se ha convertido en una prisión para Yaren. Entonces, cuando Yaren quiere salir, Fusun le dice que no puede salir del patio hasta que nazca el bebé. Todos vinieron a la cena de la fundación. Entre los que vinieron, está el médico de Ryan. Le dice que también debería darle a Miran la información sobre su estado de salud. De lo contrario, dice que le explicará lo que le pasó a Miran. Cuando Miran ve al médico, quiere hablar con él. Mientras tanto, ve a Frat. Aunque afirmó que lo que hablaron antes no era importante, Frat tomó el veneno de Fusun. Nunca lo toma desde abajo y se enoja con Miran y se va. En ese momento, encuentra al médico en Miran e insiste en preguntar qué pasó. El médico, por otro lado, no dice todo exactamente. Y de nuevo algunas cosas se esconden. También vino Azif en la cena de fundación. Después de eso, Azar quiere salir. Sin embargo, Azife Azar afirma que el tiempo que pasará con sus hijos es muy valioso y que no podrá encontrar esos momentos nuevamente. Y después de este discurso, Azar regresa y ocupa su lugar. Todo parece ir bien con la base. Miran y Ryan dan su discurso. Finalmente, preguntan de quién es la gran cantidad de donación realizada a la fundación. Fusun viene con Afra desde la puerta y Afra les cuenta a todos lo que pasó, diciendo mi madre Fusun Aslamey hizo esta donación. Cuando termina la comida, Miran se enoja mucho con Afra en la mansión. Afra dice ella es mi madre y todo el mundo debería aceptar esto. Todos están muy enojados en la mansión. Sin embargo, lo que no saben es que Azife y Afra jugaron juntos con Fusun. Sin embargo, a Azife no le gustaron las cosas que Afra explicó sin el conocimiento de Azife. El hecho de que Afra actúe por su cuenta hace que Azife piense que está planeando algo más. Por otro lado, todo el mundo habla de lo que pasó en la fundación. Mientras se discute este tema en la mansión Sadoglu, Cian llega y aprende la habitación. Ahora tiene una carta de triunfo contra Fusun. Además, Afra le dice a Geo Condiresis en Condiresis L que Yaren es el asesino de Arun. Mientras todos experimentan el impacto de los que están en la fundación, Frat le propone matrimonio a Zeynep. Zeynep acepta esta oferta con gran alegría. Al día siguiente, Miran se disculpa con Afra por enojarse con él. Y no importa lo que diga que está con él, corrige entre ellos. Cuando se entera de que hay Frat en la cara de Miran, quien se postuló para la presidencia en la reunión de la empresa, se retira y le deja la presidencia. El veneno de Fusun ahora está completamente infectado con Firat. Miran sale enojado y ve a Fusun sentado en la entrada. Y se da cuenta de que está detrás de lo sucedido. Mientras Ryan habla con su madre por la mañana, Dilsa los escucha. Sin embargo, Dilsa solo escucha lo que Fera habla y se va. Sin embargo, Ryan ha dicho cosas muy buenas sobre Dilsa, pero no escucha ninguna de ellas. Ella lo espera en la habitación de Ryan. Cuando llega Ryan, ella le dice lo que hizo al enojarse y le dice que no quería que él muriera. Amenaza a Ryan mostrándole la foto del informe del médico en su mano y le dice que quiere que muera.
Mientras tanto, Miran entra y Dilsa se congela. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.